de este tema, que Dios nos ha creado para llegar a un propósito, un objetivo que es la felicidad, y es gradual, ¿sí? Paso a paso, cuando nos acercamos más, tenemos más luz, más gozo, más disfruto, etc. Pero yo estoy aquí, ¿cómo llegar ahí? Vamos a ver, tenemos dos opciones. O yo mismo debo encontrar el camino, o que Dios me guiará al camino. Vamos a ver cuál elegimos, o cuál es el camino más sabio. Bueno, voy a ver, yo mismo quiero encontrar el camino. Para encontrar el camino, para saber cómo vivir, yo necesito conocer a mí. Entonces, poder programar. Si yo no conozco, yo por ejemplo, ¿puedo programar para un ser desconocido? Nadie puede hacerlo. Cuando no conoce a una persona, por ejemplo, digo, hermano, ya, hay un tal coche que no lo conoces, ¿cómo funciona mejor? La verdad no lo sé. Tráemelo a mi taller, a ver, yo te voy a decir qué problema tiene y cómo puede funcionar mejor. Quiere decir, sin conocer a un ser, no podemos programar para él. ¿Sí? Alguien que nunca ha visto a un laptop y no conoce nada de Windows, ¿cómo puede programar? Diseñador de programas de computación nunca puede ser. Debe conocer bien cómo funcionan los programas, qué significado tiene idioma de programación, etc. Cuando lo conozca bien, cuando conozca mejor, ya puede programar mejor. Ahora, yo quiero programar para mí, para ir en ese camino llegando a ese objetivo. Necesito conocerme a mí. Pero este yo, es un compuesto de un tal espíritu desconocido que es inmaterial y de tal cuerpo que es material. Hasta hoy en día que la ciencia ha avanzado tanto, ni siquiera se ha conocido, ni siquiera se ha descubierto todos los secretos de un miembro tan pequeño que se llama ojo. Ese miembro aún no han podido copiarlo, tal como es. Ni siquiera una célula. Exacto, eso es el problema. Cuando no han podido, ya no han conocido y no han descubierto, desvelado todos los secretos de ese cuerpo material. Cuando no conocemos ese cuerpo material, ¿cómo vamos a programar para un programa que pueda trabajar, funcionar bien? No podemos hacerlo cuando no lo conocemos. Vamos a ver, el espíritu es mucho más complicado. Y, por ejemplo, podemos hacer ensayos, comprobar calidades, funciones del cuerpo, ¿sí? Porque son materiales. Pero cuando una cosa es inmaterial, que es el espíritu, la verdad, tenemos menos acceso y menos conocimiento. No podemos experimentar ese espíritu tal como. Entonces va a ser mucho más difícil este compuesto, que es mucho más difícil. Es un compuesto del espíritu, que es inmaterial, y el cuerpo, que es material, que a los dos desconocemos, a uno más, a uno menos. Cuando no lo conocemos, no podemos programar para eso. Como una persona que está en un coche. No sabe el coche cómo funciona y no sabe el camino. ¿Cómo llegar? Entonces siempre está perdido. Entonces eso es el capítulo del Sagrado Corán, dice Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr. Juro por el tiempo. Quiere decir, el tiempo está pasando y toda la humanidad está perdida. Innal insana lafi khusr. Está en desperdición todo el mundo. Porque se está terminando la única oportunidad que es la vida. Y le está acercando la tumba. Y no ha llegado a donde debería llegar. Quiere decir, en ¿cómo se llama? En un concurso ya está terminando, en un rally, ¿sí? Corrida de toros, en una corrida de coches, ¿sí? ¿Cómo se llama? Entonces, en un rally, por ejemplo, está terminando tu tiempo y no has movido. No te has movido. Entonces perderás. Entonces esa ley de Corán dice, toda la humanidad está en desperdición. Excepto excepto quienes han creído y han practicado lo bueno. Y que han recomendado a los demás a la verdad y a la paciencia. La verdad es para quienes
que aún no han llegado a este camino. Paciencia para los que están en ese camino, que deben tener paciencia para poder seguir adelante. Entonces, 2 consejos tenemos. Para los que aún no están en el camino, vamos al camino. Quienes están en el camino, sigan en el camino. ¿Sí? Pero debemos tener, esto es ese formulario de la felicidad, así se llaman. Los místicos dicen creer, practicar, indicar a los que aún no se han guiado a que vengan al camino correcto y a los que están en el camino que tengan paciencia y fuerza. Entonces, eso es el camino. Nosotros no podemos poner el camino. Y Dios es sabio, Dios me conocía mejor. Dios sabía que yo en corto tiempo no puedo descubrir todos los secretos de ese compuesto tan complicado. Entonces Dios debería haber algo, de haber hecho algo. ¿Qué ha hecho Dios? Eso es la pregunta. Dios, tú sabes que yo no puedo guiarme solo. Dios, tú sabes que yo solamente no puedo llegarme a ese objetivo de la vida. No puedo llegarme a ese propósito. No puedo llegarme a la felicidad. Estoy en desperdición. Dios, sálvame. ¿Cómo? ¿Quién dijo que? Entonces, Dios debe haber enseñado al ser humano. Es el primer paso. Eso es que vamos a hablar en la clase. Entonces, Dios, yo no sé nada. Entonces, Dios debe haber enviándome estos, podemos decir, conocimientos. Bueno, pero Dios, ¿a quién da este conocimiento? ¿A todos los seres humanos? No. ¿Y por qué no lo ha dado a todos los seres humanos? Eso hablamos en la clase de la teología. Porque no todos los seres humanos tienen capacidad para recibir toda la verdad. Entonces, ¿a quiénes debe escoger? ¿A quiénes serán lo más veraz, lo más correctos, ejemplares? Exacto. Entonces, estos profetas deben ser infalibles para poder transmitir el mensaje. Si son corruptos, el mismo es lo peor, no puede transmitir el mensaje. Pero eso es el primer paso. Segundo, hoy en día vamos a ver, ninguno de nosotros no ha recibido ese mensaje que se llama revelación, ¿sí? Ese conocimiento que a través de Dios nos llega, se llama la revelación de Dios. Revelación. ¿Sí? ¿Cuál de ustedes ha recibido la revelación? Ninguno. No tenemos profetas. Vamos a buscar algún profeta. Pero vamos a buscar en el mundo, en el exterior, ya. Dentro de nosotros no tenemos profetas. Pero vamos a buscar en el mundo ya real. Usted busca algún profeta actual, vamos a encontrar, ¿sí? Sí, vas a encontrar un montón de caminos. Cada uno tiene un cartel de sistema humano. Vamos, el camino está aquí. Yo soy el enviado de Dios. Yo soy profeta. Un montón de cosas. Ahora, ¿cómo voy a discernir entre el profeta falso y profeta verdadero? ¿Por qué no todos son verdaderos? Porque cada uno indica un camino diferente. Entonces, no todos pueden ser verdaderos. Entonces, algunos deben haber sido falsos. Porque algunos indican a un camino 100% diferente. Dios no contradice. Si Dios haya enviado a un profeta para guiarme, no enseña a él, este profeta, una cosa y a él otra cosa que se contradice. Quería guiarme, no confundirme. Entonces, los profetas no deben uno contradecir a otro, sino que complementar uno a otro. Entonces, ¿cómo vamos a discernir entre el profeta verdadero y el profeta falso? Esa es la pregunta que es muy importante. ¿Quién es tu profeta? ¿Jesús, Muhammad o no sé tal profeta? O un profeta que recién ha salido de Sao Paulo y dice que es, ¿cómo se llama? Resucitó de Jesús. ¿Sí o no? ¿Tienen profeta en Sao Paulo? Dice que yo soy Jesús. Sí, Jesús sí es profeta. ¿Murió? Bueno, gracias. Él está más actualizado de los pastores. Bueno, ahora vamos a ver en serio. ¿Cómo vamos a discernir? Si yo, mira Dios, Señor Dios, ahí está, vamos a poner Dios ahí. Bien grande. Dios, mira, el objetivo de envío de los profetas era para guiarme, Dios. Pero esos profetas que ha enviado, la verdad, me han complicado el tema. Me han llevado a más confusión. Ya estoy más perdido. Dios,
Si eres sabio, debería ponerme una señal bien clara para poder discernir. ¿Cómo? Ahora vamos a discernir entre un profeta falso y un profeta verdadero. Adelante. Adelante. Habla del retorno hacia Dios, habla de la unicidad de Dios. Todos hablan de unicidad de Dios. Muchos profetas hablan. Creen en los milagros, vienen con un milagro. Ah. Son justos en su comportamiento. Tienen buen comportamiento. Pero eso es, si muchos tienen buenos comportamientos. Así. Y a ver cómo vamos a, por ejemplo, medir que ese comportamiento es bueno o es malo. ¿Qué? Profetas no tienen miedo, es bueno que sí. Profetas no tienen miedo. ¿Qué más? Eso no es miedo. El profeta no tiene miedo. Hoy no tienen profeta. Mañana. Hoy no. Mañana. ¿Sí? Bueno. Pero bueno, hermanos, ahora vamos a ver. A través de algo están prediciendo que el profeta qué carácter debe tener, ¿sí? Algo que tiene interiormente, nosotros lo llamamos ese instrumento que Dios te ha dejado para discernir entre profeta falso y profeta verdadero. ¿Cómo se llama? Intelecto. Entonces Dios dice, por favor, no te lo he confundido, te he dejado algo, ya usted tiene la luz para reconocer profeta bueno o profeta malo. Eso se llama intelecto. El intelecto, que es un instrumento muy fuerte y muy veraz, efectivo, nos puede indicar cuál es el verdadero, cuál es el falso. Y a través de intelecto nos dice, bueno, mira, ese profeta debe ser destacado de los demás. ¿Sí? Esa persona debe ser distinguido. ¿Por quién? Por Dios. Dios, ¿cómo lo va a distinguir? Dejarle una señal. Que los demás no lo tengan y no lo puedan tener. Esa señal se llama milagro. Eso es lo que nuestro intelecto nos ha enseñado. Dice, profeta debe tener milagro. Sin milagro no puede ser profeta. Porque no está distinguido. Si no está distinguido, Dios no es sabio. Porque Dios sabía que hay abusadores que vienen a mentir. Eso, milagros. Entonces, el milagro es una señal de parte de profetas que Dios lo ha enviado. Los detalles dejamos de aquí para un poco más detalles con la clase de teología. Pero ahora como un base, ya. Pasémonos. Entonces, ya, un profeta a través de los milagros nos enseña lo que debemos aprender. Y ya que tenemos intelecto, ¿para qué necesitamos a la religión y a la fe? Eso también dejamos para la clase de teología. Bueno, ahora, gracias a Dios nos ha dejado esa medida para discernir entre profeta falso y bueno. Milagros. Hoy en día, tal como parece, no tenemos profetas. Porque no tenemos alguna persona destacada. Dice, cuando viene Imam Mahdi, tiene tantos milagros claros que nadie puede negarlo. ¿Cuántos de ustedes han visto en su vida aquí, en ese mundo, en ese planeta hoy en día, profetas con milagros? ¿Cuántos profetas con milagros has conocido? Ninguno. Entonces hoy en día no tenemos a alguien para seguir. Pero vamos a ver, ¿acaso no existían algún profeta que tenga milagro? Vamos a ver, podemos decir, el único camino para llegar, escucha esa parte, es un argumento fuerte también para los cristianos. El único camino, ya, hoy en día no lo tenemos, ¿sí? Pero el único camino para llegar a esta conclusión, que acaso en la antigüedad existía algún profeta con milagro o no, ¿qué es? Nosotros tenemos una cosa, se llama la coincidencia de los historiadores o la historia relatada, pero que está en coincidencia de todos. Por ejemplo, nosotros tenemos historia relatada por todos, por todas partes se ha relatado la historia de no sé tal. Si usted aquí, por ejemplo, busca cualquier libro de historia en América Latina, se habla de un tal Moisés.
que tenía, por ejemplo, 7 milagros. Pero todo el mundo lo conoce y lo reconoce. ¿Sí? Si usted busca en América Latina, ¿cómo fue Moisés? Todos saben. Dice historia que está en coincidencia. Coincidencia, ¿sí? Coincidencia, ¿sí? ¿Es correcto? La historia que está en coincidencia está tantas veces relatada que nadie puede negarlo. A pesar de que, bueno, ese canal History Channel ya puede negar todo, pero ya, nadie va a creer en ellos. ¿Sí? Usted aquí en Oriente pregunta, ¿has escuchado de un tal Moisés? Sí, sí, sí. Que trajo esos milagros, tal. Todos dicen sí. Aquí pregunta, en Europa pregunta, en África pregunta, en otro lado del mundo. Todos dicen sí, conocemos a ese tal Moisés. Entonces Moisés es una verdad histórica y nadie puede negarlo. Tenía estos milagros. Y esos milagros muy especiales que nadie más ha podido traer. Abrió el mar. Nadie más durante la historia no lo ha hecho. Entonces Moisés era profeta. ¿Ustedes han escuchado a un tal Jesús que nació de una mujer sin tener padre? Todos dicen que sí, lo hemos conocido. O muchos lo dicen. No hace falta que todo el mundo lo diga. Solamente que si lo escuchamos de varias partes, que sabemos que estas personas no están en una conspiración única, ya. Quiere decir, no quieren engañarnos. Puede ser que usted escuche una noticia de 10 canales de noticias, pero sabes que esos 10 están en manos de una persona. Quiere manipular la noticia. Eso no es confiable. Pero cuando vamos a abrir un libro aquí en una biblioteca en árabe, dice lo mismo. En español dice lo mismo. En latino dice lo mismo. Sabemos que ningún escritor no tenía nada que ver con otro. No es un plan de conspiración. Ya sabemos. Ya nos dará certeza que existía algo así en la historia. ¿Sí o no? Entonces ya sabemos, tal Jesús tenía estos milagros. No lo hemos presenciado, pero no hace falta presenciarlo. A veces la historia es tan clara que nadie puede negar. Ahora, vamos a llegar. Y todo el mundo reconoce que hubo un tal profeta, se llamaba Muhammad. Salawatullah wa Mahoma, más conocido, todo el mundo. Y Mahoma es mal pronunciado como maullar. En español es español. No, eso no lo vamos a pronunciar nosotros. Y no lo permitimos que así se pronuncie. Porque eso es como falta de respeto. ¿Me entiende? Sí, es verdad lo que usted dice, Shey, pero es conocido a nivel yo no global. A nivel global todos conocen Muhammad, tal como Muhammad. Y nosotros debemos enseñar a todo el mundo que es Muhammad. Por ejemplo, como Jesús, es Jesús, no es Jesus. Bueno, sí. Ellos a propósito lo dicen así. Porque mira, en español tenemos maullar, mau, ¿sí o no? Y cuando usted escucha mau, ¿sí? O mau, ¿qué es lo que te indica? ¿Sí o no? Una ofensa. ¿Sí o no? Eso es un indicativo, creo que es a propósito le pusieron ese nombre. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Nunca yo digo mau. Y por ejemplo, los medios de comunicaciones, pero oficiales, ¿qué hacen? Dice, todos los nombres deben pronunciar tal como son. ¿Sí? Por ejemplo, J en persas, influido por inglés, dicen J. Por ejemplo, Juan dicen John. Pero dicen no, debe decir Juan, tal como es. Una pregunta, porque más o bien la gente cuando tiene referencia del profeta lo tiene con ese nombre. Nosotros, para hablar el mismo idioma de la gente, debemos decirle, sí, el señor Mahoma, que no se llama Mahoma, su nombre es Exacto. tal, pero entonces hay que entrar con el nombre, porque si no, la gente, no, el profeta Muhammad, y la gente, ¿qué? Igual, para explicarlo vamos a arreglar, pero debemos tener en cuenta que eso es correcto y eso es incorrecto y después corregir. Pero, por ejemplo, Para corregir, si esa es la manera que usted indica para corregir. Pero nosotros debemos hacerle entender. tenemos hasta nuestros libros, que hay cometido error. Y ya, sí. Shey, Pero ya, déjenos adelantar. Ya es bien claro el tema. La palabra correcta, tal como está en árabe, hay que pronunciarlo.
y tal como está en inglés o tal como está en español. Eso es la última como conclusión en literatura, en las noticias lo hacen lo mismo. Dicen, todos los nombres deben pronunciarlo tal como está en su idioma. Así se dice. Hay libros, hay enciclopedias grandes, dice cómo hay que pronunciar una palabra. Dice, por ejemplo, ha escrito Juan. Dice Juan en inglés, hay que pronunciarlo. Si esa persona era inglés, debe decir John. Si es esto, debe decir tal. Si es eso, debe decir tal. Entonces no puede pronunciar, cambiar los nombres pronunciándolo. ¿Sí? Como la palabra Ahmad, tal como Ahmad estaba pronunciado en el Evangelio de Juan. Entonces lo cambiaron, lo tradujeron. Hoy en día lo vas a encontrar Consolador. ¿Sí? En el Evangelio de Juan, busca Consolador, lo vas a encontrar. Consolador. ¿Sí? Consolador. Hoy en día, entonces ya, entre paréntesis, ha escrito, quiere decir Espíritu Santo. Lo han agregado, sí, ese Paráclito. Vamos a seguir el tema. No vamos a alejar del tema que no tenemos mucho tiempo. Entonces, igual con él, escucha, eso es un buen argumento, hasta para los cristianos. Mira, hermano, señor judío, ¿usted cree en Moisés? Sí. ¿Por qué argumento? Porque en la historia todos dicen que Moisés tenía milagros. Por el mismo argumento debe creer en Jesús. Por el mismo argumento debe creer en nuestro querido amado profeta, que es el último profeta, Muhammad, la paz y la bendición de Dios. Bueno, entonces nos van a preguntar, pero es que nosotros también hemos escuchado algunos milagros de otras personas, por ejemplo de Pablo. Entonces Pablo es un buen profeta. Responda. Este argumento es un buen argumento, pero ahora estamos criticándole. Adelante. Entonces Pablo es un profeta. ¿Por qué no? Las fuentes. Ajá. ¿Cuáles son las fuentes de ese milagro? ¿Quién narró? ¿Quiénes apoyaron esa teoría? Exacto. Vamos a ver, por ejemplo, dicen que el profeta Muhammad, que la paz y la bendición de estar con él. Puede que pongan eso es muy interesante, escucha esa parte. Puede que pongan en duda milagros del profeta Moisés, porque yo no he presenciado ese milagro del mar, ¿sí? O resucitación de no sé cura de los muertos que Jesús hacía. Puede que lo ponen en duda, tal como History Channel está encargado de eso, no poner en duda todos los santos y todo lo que es sacrificar. ¿Sí? Pero bueno, Dios ha dejado un milagro presente. Bueno, si quiere poner en duda, tenemos un milagro presente para todas las generaciones. Esto ya existe. El Sagrado Corán, que en todo lado del mundo es lo mismo. Y todos, hasta los enemigos dicen, esto es el libro que Muhammad, la paz y la bendición de Dios sea con él. Entonces nosotros los musulmanes tenemos una diferencia muy fundamental con los cristianos y con los judíos. Tenemos el milagro, tal como Dios te haya dado el bastón de Moisés. Mira, hermano, toma esto y vaya a indicar. Es diferente. No hace falta hacer muchas cosas, solo que pase la Biblia y el Sagrado Corán a manos de un cristiano. Por favor, léalo. Tú mismo te darás cuenta del milagro que es. ¿Me entiende? Porque la persona al fondo tiene su conciencia, tiene su esencia divina. Entonces cuando encuentra el milagro de Dios ya se adapta. Con la Biblia, mira lo interesante. ¿Cuándo empezó la etapa de los ateos en Europa? ¿En cuánto tradujeron la Biblia? ¿Qué quiere decir? En cuanto la Biblia llegó a la mano de la gente se dieron cuenta de las partes que tenía tantos errores o contradicciones. La gente descreyeron de la Biblia. Pero el Sagrado Corán está en árabe y tiene traducciones en todo lado. Pero cuando más usted profundiza en el Sagrado Corán, creerás más que es de Dios. Es milagro de Dios. Eso es la parte fundamental. Puede que puedan poner en duda. Eso no pueden ponerlo en duda. Y lo más interesante, el Sagrado Corán dice, si pueden traer como el Sagrado Corán
Eso es, ¿cómo se llama? Una imitación, o mejor dicho, defraudar, ¿cómo se llama? No. Retar, buscar rivales en todo lado. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede traer un libro como el Sagrado Corán? Ya, nosotros los musulmanes ya vamos a rendir. Decimos que el último profeta no era profeta. Hasta hoy en día ha pasado 14 siglos y nadie ha podido presentar algún libro como el Sagrado Corán. El Sagrado Corán nos dice, no hace falta como el Sagrado Corán. Traigan 10 capítulos como el Sagrado Corán. Y el profeta no es profeta. Hasta hoy en día no han podido presentar como 10 capítulos del Sagrado Corán. El Sagrado Corán dice, no hace falta poder traer como 10 capítulos. Trae un capítulo. Como ese capítulo que les he recitado, era 4 frases. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Es un capítulo coránico tan corto. Dice, si puede algún día, si todo el mundo apoyándose, hasta los seres humanos con los genios, puedan traer un capítulo como el Sagrado Corán no es milagro. Y ha pasado, si los enemigos podrían presentar algo así, no haría falta que ellos empiecen guerra contra los musulmanes. Con tan fácilmente podrían ya, vamos a escribir algo ya, los musulmanes dicen ya, nos rendimos. ¿Por qué van a empezar guerra y lucha contra el profeta? Y después atacando tanto a los musulmanes. Cuando es milagro, no puede contradecirlo. Cuando es milagro, no puede cambiarlo. No puede presentar algo así. Entonces, Dios, el favor que ha hecho para el último profeta, como el último profeta, ha dado un milagro siempre presente. Siempre presente. Solo hace falta que tú recitas un tiempo que vas a profundizar en el Sagrado Corán para ver el efecto directo que tiene en tu corazón. Y es muy fuerte. Y ya hay narraciones que dicen, si un joven empieza a recitar el Sagrado Corán, y no olviden que las palabras son importantes, las palabras en árabe. Bueno, vaya a ver también la traducción, pero las palabras tal como son en árabe tienen efecto. Porque estas palabras fueron en milagro. Entonces hay que recitar el Sagrado Corán en su idioma. Entonces hay que hacer la oración en su idioma árabe. Arabismo no importa. No, porque eso fueron las palabras de Dios. Entonces hay que aprender recitación del Sagrado Corán para poder aprovechar de ese milagro, esa bendición. Bueno, muy bien, ya hemos aprendido que Dios nos ha enviado el Sagrado Corán, pero esto es el camino, así vamos a andar en el camino para llegar a Dios. Pero vamos a ver, el Sagrado Corán necesita explicación, necesita comentarios. ¿Cómo yo voy a concluir todos los aspectos de mi vida dentro del Sagrado Corán? Mientras tanto yo no sé nada. Entonces necesitamos las narraciones. ¿Narraciones qué quiere decir? Narración es dicho o hecho relatado del profeta o algún imam, de los imames o del profeta. Dichos del profeta o hechos relatados del profeta se llama narración. Esa narración hadith es lo que se ha narrado de la vida del profeta, que él cómo aplicaba el Sagrado Corán en su vida. Y después sus sucesores, que son los 12 imames, cómo ellos aplicaban el Sagrado Corán en su vida diaria. ¿Sí? Entonces, si nosotros conozcamos el Sagrado Corán, los dichos y los hechos del profeta, eso se llama Corán, eso se llama hadith. ¿Ya? Entonces, de estas dos fuentes, yo puedo concluir, yo puedo sacar conclusiones. ¿Cómo puedo vivir? Hoy en día, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo puedo vivir? Las leyes prácticas. Ya estamos llegando a conclusión. ¿Cuáles son las fuentes de las leyes prácticas? ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué más? Ya, yo conozco, si yo estudié esto, eso. Para estudiar los dos, vamos a ver cuáles son los requisitos. Pero más de que los dos, una cosa que es muy importante es el intelecto. Intelecto es
el medio que nosotros es el instrumento que a través de eso podemos concluir, sacar las leyes del Sagrado Corán y de las narraciones del profeta. Por ejemplo, un ejemplo. En una ley del Corán dice, maldito sea quienes rezan. Sí. Entonces, bueno, ya. Yo no puedo agarrar esa parte. Yo digo, literalmente, decir, no intelectualmente. No se puede referir al Sagrado Corán literalmente, sino intelectualmente. Sí. Espera, ya basta. Dentro de mi respuesta está tu respuesta. Ahora, literalmente es tomar una frase sin ver qué tiene antes, qué tiene después. Vamos a sacar esto concluyendo. Mira, la oración en el Islam es prohibida. Ah, ¿cómo eso? Pero esto es literalmente. Eso está condenado. Los wahabitas son así. Pero intelectualmente debe concluir. En esta ley del Corán dice, malditos sea quienes rezan, quienes ostentan, quienes impidan limosna, quienes siempre están ostentando, etc. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Quienes menosprecian la oración. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Quienes ostentan. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Quienes impiden la limosna. Quiere decir, solamente dicen la vida tiene un aspecto para comunicar con Dios. No me importa la vida, lo que tiene aspectos sociales de la religión. No me importa que está muriendo. No voy a pagar limosna. Eso Dios dice, maldito sea esa persona. La maldición sea esa persona. Dice, esa oración no sirve. Ahora, conclusión intelectual, que es la oración, quiere decir, solamente tomar una parte de la religión y ponerlo en práctica no sirve para nada. Eso es la conclusión. Eso es conclusión intelectual. Entonces no se puede referir a las fuentes literalmente, sino intelectualmente. La diferencia que hay en la escuela chiita y la escuela wahabita es así. Los wahabitas dicen, sí se puede, no tan así, tan tonto, ¿no? Era eso para un ejemplo tan claro. Pero ellos a veces olvidan muchos aspectos de la vida del profeta y solo agarran una parte, ni siquiera del profeta, de un compañero tal, ¿sí? Y que en muchas ocasiones fue, por ejemplo, rechazado por el profeta. Ese compañero dice, no, mira, es compañero del profeta, todo lo que está haciendo está afirmado por el profeta, entonces todo lo que él dice es dicho del profeta, es dicho de Dios, entonces dicho de ese compañero es dicho de Dios. ¿Cómo es esa conclusión? Dice, no solamente esto, dichos de todos los compañeros son dichos de Dios y ya. ¿Cómo? Bueno, muy bien ya, entonces vamos a, porque estamos hablando del libro de las leyes prácticas. Vamos a enseñarnos el Corán y las narraciones y vamos a ser sabios y nosotros mismos vamos a ver qué debemos poner en práctica. Pero hermanos, hay un problema muy cortico, pero la verdad muy fuerte. ¿Cuál es el problema? Las narraciones son para ¿cuántos años antes? El último imam era para, ahora voy a poner 1200 años antes, casi. Ha pasado más de 12 siglos. Entonces, lo que ya tenemos, hoy en día tenemos las fuentes que tenemos en la mano. La pregunta es, ¿cuáles son verídicas? Las fuentes verídicas. ¿Y cuáles son falsas? El Sagrado Corán, gracias al esfuerzo de todos los musulmanes, se ha quedado intacto. Sí eran algunas interpretaciones del Sagrado Corán. Por ejemplo, el libro de interpretación del Sagrado Corán de Imam Ali, que Imam Ali como escritor del Corán quiere decir la persona, profeta, lo pronunciaba y muchos escritores en el momento que el profeta lo recitaba, ellos lo apuntaban. Quiere decir, tal como el profeta recitaba, ellos escribían para no perder. Entonces, en el tiempo del fallecimiento del profeta, tuvimos el Corán en varias copias. Entonces, nadie podría ni cambiar, por ejemplo, un A, ni un B, ni nada del Sagrado Corán. Porque cuando llegó, y eran miles de memorizadores del Corán. Entonces, nadie podría cambiarlo. ¿Sí? El hecho que el profeta hizo,
que tenían muchos. Hasta Moavié era escritor del Corán. Quiere decir, cuando el profeta recitaba, todos deberían venir y lo apuntaban, tal como era. ¿Sí? Pero la recopilación después lo recopilaron en tiempos de los califas y lo pusieron dentro de las tapas. Porque vieron necesario, porque muchos memorizadores del Corán fueron martirizados o muertos. Entonces dijeron, si vamos a perder memorizadores, puede ser que ya después se pierda el Corán. Entonces dijeron, bueno, vamos a recopilar todos ya que tienen de memoria del Sagrado Corán, todos los capítulos, lo vamos a arreglar así, de un libro así, es necesario. Y lo pusieron así y lo enviaron en todas las partes del mundo islámico. Así no se perdió el Sagrado Corán. Usted va en Malasia, en otro lado del mundo, el Sagrado Corán es lo mismo. En India lo mismo, en China lo mismo, aquí en Irán lo mismo, en Arabia Saudita, dentro de los wahabitas es lo mismo. No es como la Biblia, por ejemplo, la Biblia, ¿qué tipo de la Biblia está hablando? Reina Valera. ¿Pero de qué tipo de Reina Valera? ¿De 1905 o 1960 o no sé, 2000, 2004? ¿De qué Biblia? ¿Biblia de América Latina? ¿Biblia tal? ¿Biblia de Jerusalén? ¿Cuántas versiones de la Biblia tenemos? Les cuento, mi madre es religiosa igual. Es docente de una universidad religiosa. Entonces vino a mi casa. Ya vio que ya tengo en estantería así lleno de las Biblias. Biblia en vulgar, en, no sé, latino, otro en hebreo, otro tal. Y ya vio que solamente tengo un Corán, no más. Me dijo, ¿qué tipo de religiosa tú eres? Mi hijo. ¿Eres musulmán o eres cristiano? ¿Por qué, madre? Me dijo, ¿cuántas Biblias tiene? ¿Y solo tiene un Corán? Y ya, yo, mire, madre, no se preocupa. Es que hay muchas Biblias, pero hay un Corán. Entonces yo necesito referir a varias Biblias y a un Corán. Porque el Corán es único, pero la Biblia es mucho. Y la Biblia que, por ejemplo, ustedes no sé si han escuchado de los coptos. Coptos son taptíes que viven en Egipto, son cristianos. Tienen una Biblia diferente. Y tiene varias partes diferentes. Por ejemplo, hasta en Génesis tienen diferencia. Tienen partes agregadas. Y otras partes. Y la traducción sabe que muchos conceptos bíblicos se han perdido en la traducción. Quiere decir, por ejemplo, hoy en día se dice, si usted la verdad, si quiere ser un sabio bíblico, necesita saber griego, arameo. Arameo es un dialecto de hebreo. Y hebreo. Y debe referir a los textos más originales, más antiguos, si lo encuentras, para poder decir que, por ejemplo, un ejemplo. Dice que en la cruz, esto está en el Evangelio de Mateo, dice, Jesús decía, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí o no? ¿No van a escuchar? La palabra en arameo es Abba, Abba, lama sabaqtani. ¿Sí? Entonces ellos dicen, mira, hasta en el Evangelio de Mateo, Jesús dice Padre. Entonces es hijo de Dios. ¿Listo? Pero vamos a ver el texto original. Dice, imaginamos supuestamente, vamos a imaginar que Jesús ha dicho, porque esto tiene otro problema. Pero imaginamos que Jesús haya dicho esto. Pero el texto arameo dice, Abba, Abba, lama sabaqtani. Abba, Abba, Abba quiere decir maestro. También indica al Padre. Pero ¿cómo han traducido al Padre? ¿Me entienden? La palabra ha perdido su significado. Abba en arameo no es padre. Sí que puede indicar al padre también, pero también se dice al maestro, se dice a la persona, autoridad, etc. Entonces usted no puede decir, mira, Jesús mismo había dicho padre, lo ha llamado padre porque era su padre. Imaginamos, es una conclusión muy corta, pero así. Aunque también al fondo eso tiene problema, porque ningún profeta no va a retar a Dios. ¿Por qué me has abandonado? Dios, ¿cuándo va a abandonar a un profeta? Entonces es falso. El contenido es falso, igual el relatado es falso. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un libro así? ¿Cómo vamos a discernir cuál es la parte correcta y la parte cambiada? Tal como usted vaya a ver en los primeros años de ese siglo anterior, muchas partes eran dentro de paréntesis. Quiere decir tal. Usted busca esta palabra quiere decir dentro de la Biblia. Quiere decir. Viene un montón de quiere decir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es? Es lo que los traductores lo han agregado. Y después, en los primeros años de ese siglo y un poco más adelante, quitaron los paréntesis y se ha agregado como texto original dentro del texto. En caso de, por ejemplo, Consolador, antes no tenía quería decir.
Y cuando han visto que los musulmanes dicen, mira, esa es palabra de Ahmad, tal como el Sagrado Corán dice, nombre de nuestro profeta en la Biblia es Ahmad. Y ya ellos, bueno, ¿cómo vamos a resistir? Vamos a, entre paréntesis, escribieron, quiere decir Espíritu Santo. Hoy en día, si vas a ver una Biblia latinoamericana, no tiene quiere decir. Ya, dice Espíritu Santo. Ya, ese cambio, la verdad era un cambio muy radical en la Biblia. Y las Biblias se han sido muy cambiadas. Pero el Sagrado Corán sigue siendo lo mismo. Pero esto, en caso de los dichos del profeta, no es así. ¿Por qué? No es que los compañeros del profeta relatan narración del profeta, sí. No es que muchos de los compañeros del profeta eran buenos, sí. Pero dos puntos muy importantes hicieron tergiversar, cambiar, alterar la narración del profeta. Quiere decir la tradición del profeta, conducta del profeta. ¿Cómo? Escuchen esa parte. Dentro del compañero del profeta siempre era un grupo que se llaman hipócritas. Eso no es lo que yo digo, sino el Sagrado Corán dice. Hay un capítulo del Sagrado Corán que dice hipócrita. ¿Sí? En el tiempo del profeta, el Sagrado Corán dice, no los chiitas ni los sunitas, el Sagrado Corán lo dice. Dice, cuando te acercan los hipócritas, por lo que ves de aspecto físico de ellos, son como los místicos. Pero cuando mientan, mientan mal. No puedes confiar en ellos, recházalos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieres eran ellos? Dentro del compañero del profeta eran los hipócritas. Los sunitas dicen, no importa lo que dice el Sagrado Corán. Todos los compañeros del profeta eran fieles. Pero ¿qué vamos a hacer con ese capítulo del Corán? Y miles de otros versículos del Corán dicen, no nos importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Pero los que son buenos, los hermanos sunitas buenos, dicen, no, la verdad, dentro de los compañeros del profeta fueron ellos. Y ellos muchas veces inventaban narraciones y dichos. Y siempre fueron rechazados. Pero después, pasada del tiempo, poco a poco pudieron escribir algo de esa, podemos decir, narraciones falsas. Y aún más. Aún más. En los primeros años después del profeta, cuando pasó como 3 años, llegó un califa, segundo califa, señor Omar. Señor Omar prohibió narrar tradición del profeta. Con un pretexto. Lo que es tradición del profeta lo están narrando en idioma, diga, en idioma árabe. Y el Sagrado Corán está en idioma árabe. Mientras tanto están narrando esas narraciones en árabe. Y el Sagrado Corán está en árabe y ustedes todo lo tienen en... Entonces van a confundir entre esto y entre esto. Para proteger al Sagrado Corán, yo prohíbo a narrar narraciones del profeta. Quien narraba una narración del profeta, lo castigaban. En primer acto, la gente tenía escrito tradiciones del profeta. El profeta en aquel día hizo así el ayuno. El profeta en aquel día dijo así sobre el matrimonio. Y ese señor dijo, traen todo lo que tiene escrito sobre tradición del profeta. Entonces ellos pensaban muy bien, así tal como hicieron con el Sagrado Corán, ya van a hacer con la tradición del profeta, lo van a poner en un libro para publicar. Todos lo trajeron. Cuando trajeron todo, ya hizo como una montaña así, de lo que la gente había escrito. Algunos habían escrito por una palabra del profeta sobre un hueso, otros sobre un papel, otros sobre tal. Cuando trajeron todo, lo quemó todo. El califa quemó todo. Entonces, durante 100 años era prohibido narrar tradición, conducta del profeta. Esto dentro de la escuela sunita, pero también afectó a los chiitas. Pero los chiítas tenían escondidamente, estaban narrando narraciones del profeta y aprendían del imam Sadr, de otros imames, tradición del profeta. Entonces, la traducción de la escuela chiita es mucho más amplio, lo que es verídico. Pero igual pasaron durante la historia, por ejemplo. Un alumno, usted tenía un libro que lo narraba tu alumno narraba a ese alumno, ¿sí? Entonces, en principio del libro decía, lo narro de mi maestro fulano, que lo ha narrado de su maestro fulano, que lo ha narrado de su maestro fulano, que ya al final llega que lo ha narrado del imam Sadr.
lo han narrado del profeta, ¿listo? Entonces son una fuente muy verídica, pero a veces pasaba otras cosas. ¿Qué? Por ejemplo, Santiago, que era un hipócrita, ya le acercaba y decía, por favor, ¿puede pasarme tu libro? Quiero leer. Cuando le pasarían a él agregaba su propia narración, ¿sí? Dentro de ese libro. Y después el profesor sabía, pero el alumno no sabía. Y el profesor a veces no revisaba el libro. Imagínate. Entonces, cuando pasaría a él no sabía que esa narración es falsa. Exacto. Entonces, él lo copiaba. Después decía, lo he narrado de Imam Sadiq, pero eso no es narrar de Imam Sadiq. ¿Sí? Hay un montón de otros, podemos decir, sucesos que hicieron que los libros así se pierdan. Y aún más, en muchos eventos, por ejemplo, a veces atacaban a las bibliotecas y lo quemaban. Usted sabe que quemar los libros es una tradición de quienes que están contra la civilización. Podemos decir, conquistadores, cuando llegaron a América Latina, quemaron muchas bibliotecas indígenas. De los incas, no sé, más aún de los aztecas, lo quemaron. Yo estaba discutiendo con un dominico, un padre dominico, y me dijo, mira, eso no eran libros así escritos con las letras, sino con las pinturas. De hecho, mira, hermano, igual era sabiduría. Igual era de matemática, no sé, de astronomía, de lo que sea. Era ciencia. Usted está en contra del conocimiento. Y digo, no eran letras. Por no ser letra no es absurdo. Pues es que una sabiduría a través de pinturas hayan sido. ¿Me entienden? Bueno, regresando al tema de nuestros libros, en muchos sucesos, por ejemplo, muchas veces los sunitas tenían el gobierno, el poder. Por ejemplo, en Bagdad, hace 11 siglos antes, era una biblioteca de miles y miles de libros de narraciones, en tiempos de Sheikh Tusi. Y el gobierno era contra ellos, los chiitas, y quemó esa biblioteca. Muchos libros fueron muchas veces quemados. Y entonces, algunos sabios que tenían de memoria lo escribieron de nuevo, algunos que tenían una versión propia en su casa lo traían, y así pasó miles y miles de años, de meses, días y de años, ya que hoy en día estamos 12 siglos con diferencia con las primeras fuentes. Entonces, hoy en día, un sabio necesita saber todo para poder discernir entre lo verídico y lo falso. A pesar que en las fuentes citas casi 95% son así verídicos, ¿sí? En muchos libros así tenemos escogido por los sabios. Pero igual, un sabio debe tener su propia sabiduría para poder concluir. Entonces, usted para ser un mujtahid, eso se llama mujtahid, ayatollah. Mujtahid o ayatollah significa la persona que haya dedicado su vida para estudiar el Sagrado Corán, los dichos del profeta, hechos del profeta y la historia de la jurisprudencia, la historia del Islam. ¿Lo sabe bien? Es muy intelectual y sabio. Esa persona, generalmente después de 60 a 70 años de estudio, ya es un mujtahid sabio, referente religioso. Entonces, las leyes prácticas del Islam que nosotros tenemos, no es que nosotros vamos a concluir. Yo voy a agarrar, como los protestantes, vamos a agarrar una frase de Sagrado Corán, o una frase bíblica, o una narración, lo vamos a poner en práctica. No, debe dejar en manos de un sabio y el sabio lo va a concluir para ti. ¿Entiende? Tal como esa ley del Corán que hemos indicado, ¿sí? Hay un montón de otras cosas. Entonces, si usted puede ser sabio, listo, vaya a leer los libros y concluir. Pero si tú no eres sabio, no puedes decir que yo voy a concluir del Sagrado Corán tal leyes y tal leyes. No puede hacerlo. Esto para hoy, inshallah, comparar ustedes vayan a pensar, inshallah, van a discutir hasta pasado mañana que tenemos siguiente clase. La pregunta es esto. Ya que hemos sabido qué significan las leyes prácticas, hemos sabido para qué sirven las leyes prácticas. Hemos sabido la historia de las leyes prácticas y las fuentes de las leyes prácticas. Ahora la pregunta es, en comparación de otros conocimientos islámicos,
tenemos el misticismo islámico, tenemos historia del Islam, tenemos otros conocimientos islámicos, la ética islámica, ¿no? ¿Cuál es el rol de las leyes prácticas en comparación con otros, con las creencias islámicas, con el misticismo islámico? ¿Cuál es el lugar, la posición? Y aún más, en comparación con otras religiones. Si vamos a ver la ética islámica, el misticismo islámico, las leyes prácticas del Islam, etc., en comparación con otras religiones. ¿Qué tiene que ver con otras religiones? Cada parte de conocimientos islámicos. La pregunta es, tenemos conocimiento islámico, que una parte es, por ejemplo, las leyes prácticas, jurisprudencia islam. Otra parte es la ética moral en el Islam. La otra parte es la creencia, teología. La otra parte es, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre estos? Que las palabras del Islam son perfectas. No, entre cualquier de conocimiento. Después vamos a hablar. Quiero que ustedes piensen en eso. Y en comparación con otras religiones. ¿Qué tenemos en común? Nuestra ética islámica con la ética cristiana. Nuestras leyes islámicas con las leyes cristianas, con las leyes judaicas, etc. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en diferencia? Esa relación, inshallah, en otra reunión vamos a hablar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil.